Vamos a hacer una lectura en Filemón, capítulo 1, versículo 8 al 14. Tal como mencionó Abel la semana pasada, entramos a esta serie de Filemón. Filemón, el libro tiene un solo capítulo, es bien preciso, conciso, es una carta que Pablo envía a Filemón, pero que hay muchas enseñanzas que Dios nos dejó a través de eso. Leemos juntos, amén. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. Pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Amén. Aquí yo tengo unas pequeñas preguntas que son obviamente personales. ¿A cuánto nos cuesta perdonar? Primero, ¿a cuántos nos cuesta a veces mirar con ojos de amor a nuestro enemigo? ¿A cuánto nos cuesta abrazar a aquel que nos dañó y orar por ellos? Creo que a todos, ¿verdad? A todos nos cuesta. Para nadie es fácil. No es como aceptar de regalo $1000 y aceptarlo así como si nada, ¿verdad? No. Tiene que haber ahí un procesamiento de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, lo que estamos sintiendo. Es algo que cuesta y nos cuesta a todos. ¿Cómo poder amar a quien te hizo daño? ¿Cómo poder abrazar a quien nos decepcionó? ¿Cómo poder mirar con ojos de amor a aquel que nos falló? ¿Cierto? Es difícil. Y Dios quiere hablar hoy a nuestro corazón que debemos tener, qué corazón nosotros debemos tener ante estas situaciones. Y que podamos entender un poco más esta carta que Pablo le envía a Filemón. A ver, la semana pasada nos habló de Filemón, ¿verdad? ¿Y se recuerda cómo era el corazón de Filemón? De los que estuvieron acá el domingo. ¿Se recuerdan cómo era el corazón de Filemón? Hospitalario, bondadoso, ¿qué más? En YouTube está la predicación, para que llegue a escucharla hoy. Para que se pongan al día. Sí, un corazón hospitalario, bondadoso, un hombre de fe, un hombre de ejemplo para sus hermanos cristianos. Pero él no contaba que ese corazón tan hermoso iba a ser probado de una forma muy particular. ¿Sí? A veces nosotros pedimos al Señor, Señor, dame paciencia. ¿Y usted cree que el Señor le va a hacer así como la varita de Disney? ¡Pum! Listo. Paciencia. No. Usted pide paciencia, ¿y qué manda el Señor? Una prueba. ¿Qué manda el Señor? Un hermano con nombre y apellido. Sí. Así es como Dios nos capacita. Así es como Dios nos forma. Si analizamos estos versículos y el capítulo completo de Filemón, si puede leerlo en su casa, donde Pablo le habla a Filemón, podemos entender en el contexto que Onésimo era un esclavo o sirviente en estos tiempos de Filemón. Y que ambos tuvieron un conflicto en el cual Onésimo le falla a Filemón y huye. Algunos dicen que fue un robo, otros que fue un engaño. Digamos que no está exactamente especificado qué es lo que fue. Pero Onésimo huye a Roma, ya que en ese tiempo Roma era un buen refugio para muchas personas. De hecho, por la cantidad de personas que había en Roma pasaban desapercibidos. Entonces ese era un buen lugar.
Y Onésimo, estando en Roma, fue a ver a Pablo en prisión. Tampoco sale explícito cómo fue que se encontraron, si alguien los llevó, o si él estaba caminando y se encontró a Pablo porque él estaba con arresto domiciliario, o si él ya conocía la dirección y quería ir para allá. No sale tampoco exactamente. Pero dice su palabra que ellos se encontraron, que él, y se cree que él fue a pedirle ayuda a Pablo porque él conocía. Onésimo sabía que Pablo y Onésimo tenían una relación, eran cercanos. Y en ese proceso de compartir con Pablo, Onésimo, ¿qué pasó? Se convirtió a Cristo y en ayudante de Pablo. O sea, aquel fugitivo, aquel ladrón o engañador, como quiera llamarle, se convirtió a los pasos del Señor y era un ayudante de Pablo. Pese al error que Onésimo había cometido, Pablo lo tomó y lo guió para servir a Jesús. Entonces, aquel hombre que había sido fugitivo se convirtió en un hombre libre. Increíble cómo Dios cambia las historias, ¿verdad? ¿A cuántos Dios le ha cambiado la historia? Amén, Dios ha cambiado la historia. Pablo envía esta carta a Filemón pidiendo que lo perdone y además lo reciba como un hermano más. ¿Qué le parece? Usted le enseña esto a cualquier persona y se queda así. A ver, espera, tú me estás diciendo que esta persona que le robó, que lo engañó, que huyó, además quiere que lo perdone y que lo reciba como uno de mi casa. ¿Qué nos dicen? Están locos. Están locos. Porque ¿qué sería lo común del mundo? Ojo por ojo, ¿cierto? O como Onésimo era un esclavo en ese tiempo, por algo incluso más pequeño que un robo o un engaño, los crucificaban. Entonces ya para él era la pena de muerte máxima, para Onésimo. Pero Pablo le estaba pidiendo a Filemón, por favor, un poquito de misericordia. Sé que te falló, pero por favor perdónalo y trátalo como un igual. Quizás para el mundo es locura, pero para nosotros como hijos de Dios es lo que nos dice su palabra. ¿Qué nos dice su palabra? ¿Que debemos hacer ojo por ojo? ¿Sí? ¿Que debemos perdonar? Sí, que debemos perdonar. Mateo 6, versículo 14-15 dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¿Estaba entonces Pablo hablando disparates en la carta a Filemón? ¿Cosas sin sentido? No. Pablo estaba hablando palabra del Señor. Y el corazón de Filemón iba a ser probado en base a esa petición. Mateo 18, 21 al 22 también. Y aquí me encanta porque Pedro siempre sale con sus preguntas curiosas, ¿verdad? Y Pedro se acerca a Jesús y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 70 veces 7? O sea, ¿hasta 7 veces? ¿Y qué dice? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Pedro y sus preguntas, ¿verdad? Si no hubiera preguntado a Pedro, quizás nunca hubiese estado ahí. Hay que darle las gracias. Pero hasta 70 veces 7 dice su palabra que debemos perdonar a nuestros enemigos. Entonces yo leía estos versículos donde Pablo redacta su carta hablando a Filemón, y latía fuerte en mi corazón porque yo podía ver cómo Pablo estaba intercediendo por Onésimo. Pablo estaba intercediendo por la vida de Onésimo para que Filemón lo perdonara. Y mi corazón latía porque
es así como el Espíritu Santo, como Padre, Hijo y Espíritu hicieron, ¿verdad? Para poder redimirnos a nosotros por amor. Entonces yo veía esta situación con Pablo y Onésimo y Filemón y yo decía, wow, Señor, es igual a mí, es igual a nosotros, en que tú un día intercediste por nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y tú nos miraste con ojos de amor e intercediste por nosotros y diste a tu único Hijo por amor a nosotros. Nuestra labor como cristiano es de poder levantar al caído, ¿verdad? Y no pisotearlo. ¿Cierto? Pablo a través de esta carta nos da a entender a cómo debemos actuar ante aquel que ha fallado. Incluso el apóstol Pablo da instrucciones a la iglesia de Gálatas. En Gálatas 6, que le dice cómo actuar cuando un hermano ha fallado. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, ¿qué hizo Pablo? En vez de juzgar a Onésimo y decirle, hey, yo no quiero compartir con engañadores, con ladrones, date la vuelta y vete por donde viniste, lo que hace Pablo es interceder por Onésimo y se posiciona en un lugar para poder reconciliar al sirviente con su amo. Qué hermoso es tener amigos como Pablo, ¿cierto? Hermanos que se ponen a orar, a interceder por nuestras vidas, que cuando estamos mal están ahí para poder entregar una palabra, para orar por nosotros. Qué hermoso es tener esos amigos, esos hermanos, pero qué hermoso también es ser uno de ellos. A veces nos quedamos en que solamente yo necesito oración, solamente yo estoy pasando dificultades. No, todos estamos pasando dificultades. Y necesitamos hermanos y amigos que oren por nosotros, que nos ayuden, pero también nosotros necesitamos ser esos tipos de amigos, esos tipos de personas. Pablo nos enseña con algo quizás tan pequeño como una carta que le envía a Filemón, a que debemos cuidarnos de destruir y tratar de corregir con ojos de juicio al que ha caído. Onésimo cayó, falló, cometió un error, pero Pablo no lo juzgó. Pablo lo tomó, lo formó y lo convirtió en un seguidor de Cristo. Y además le envía una carta a la persona a la cual dañó. Su palabra nos dice en Gálatas que debemos practicar el amor con mansedumbre. Corregir con mansedumbre, con suavidad, con amor, considerando que podríamos ser nosotros los que estaríamos ahí en esa posición. Yo me he equivocado en el ministerio. Cuando estaba en Chile, siendo formado para ser pastor y el tema de la alabanza, yo muchas veces me equivoqué. Y me tuvieron que llamar a la oficina y decirme esto. Pero en cada una de esas correcciones puedo ver esto que hizo Pablo. Una corrección con mansedumbre, con ojos de amor. Y es lo que hoy en día trato de practicar. Entonces cada uno de nosotros vivimos esto, iglesia. No es algo nuevo. Cada uno de nosotros vivimos esto cuando Jesús entregó su vida por amor a nosotros. Y después nos dice que debemos predicar su evangelio, que son sus buenas nuevas de salvación.
Debemos predicar lo que Él hizo por nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos practicar lo que Él hizo. Nos vio a todos por igual y nos redimió a cada uno. ¿O dice su palabra que solamente fue un grupo? ¿Qué dice? Juan 3:16. Ay, no tomaron desayuno, vamos. ¿Qué dice Juan 3:16? Amó Dios al mundo. Entonces nos amó a todos. Y la posibilidad de ser salvos está para todos. Entonces a veces nos encanta señalar el pecado del otro, teniendo nosotros uno escondido. Nos encanta opinar en el juicio de otro, pero enmudecemos el nuestro. Nos encanta publicar el error, como hoy en día de todo, redes sociales, Instagram, ¿verdad? Y existen hasta las funas. Nos encanta publicar el error de otro sin mirarnos a nosotros mismos. Y ahí vemos el video en Facebook, lo primero que hacemos, like. Me gusta, me enoja. O incluso lo compartimos y ponemos arriba funado. Son cosas contemporáneas, son tiempos de hoy. ¿Qué sucede? O a veces nos excusamos en que no fui yo, fue él, es que no soy yo el del problema, ella o él es el problema. Nos volvemos tan arrogantes que nos creemos mejores que todos. Nos creemos mejores que los demás sin ver nuestras propias fallas. Y utilizamos la caída de alguien para sentirnos superiores. Eso no es lo que el Señor nos enseña. Eso no es de Dios. Y este es el mensaje, el título del mensaje, que estamos llamados a restaurar. Se lo voy a volver a repetir. Estamos llamados a restaurar. Amén. Para eso Dios nos llamó. Estamos llamados para levantar al caído, tal como lo estaba haciendo Pablo. Esto es el evangelio que nos dejó Cristo, ese evangelio que transforma vidas. ¿Usted cree que el evangelio transforma? Pero ¿sabe cuándo transforma? Cuando vivimos su palabra. Ahí es cuando el evangelio comienza a transformar y a cambiar nuestra vida. Debemos vivir palabra del Señor. Cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y cuando empezamos a llenar nuestra cabeza de palabras del Señor, es ahí cuando le damos una entrada VIP a nuestro Señor para que haga lo que Él quiera en nuestras vidas. Y parte de esa transformación, iglesia, parte de todo lo que envuelve la transformación del Espíritu Santo y su palabra, es que también transforma nuestra forma de ver a nuestros hermanos. Parte de esa transformación es de aprender a mirar con ojos de amor como Dios nos vio a cada uno de nosotros. Y tenemos dos ejemplos en diferentes contextos. ¿Ustedes se recuerdan de Juan 9, cuando Jesús sana a un ciego? ¿Sí? ¿Lo han leído? Una bonita historia, si no lo han leído, búsquelo. Juan capítulo 9. Jesús sana a un ciego. Pero hay algo que me llamó la atención. ¿Qué fue lo primero que los discípulos preguntaron a Jesús en ese entonces? ¿Pecó él o pecó sus padres? Le preguntan a Jesús y le dicen, ¿pecó él o pecó sus padres? Entendiendo el contexto de esos tiempos, que ellos tenían o usaban la razón de que cuando tenían alguna enfermedad, algún problema, lo asociaban al pecado. Pero lo primero que los discípulos preguntan es, ¿quién pecó? ¿Él o sus antepasados?
yo me preguntaba y decía, ¿por qué no simplemente los discípulos preguntaron, ¿Jesús lo puede sanar? Que tuvieron que fijarse en que si es que se había pecado o no. Es que a veces, amada iglesia, para nosotros es más importante el pecado de la persona que curarla. A veces, amada iglesia, para nosotros es más importante la falla, el error o el pecado de su pasado que restaurarla. Quizás es una simple pregunta que los discípulos hacen, pero te enseña tanto cuál es el pensamiento primero que se cruza en nuestra cabeza. Vemos a un hermano que está ahí, que está mal, y lo primero que uno piensa, ¿qué habrá hecho? ¿Qué error habrá cometido? Si usted un día aquí no me ve ministrando y me ve aquí unos 4 domingos sentado, ¿qué va a preguntar? ¿Qué condoros habrá mandado el pastor? ¿Le habrá levantado la voz al pastor Gonzalo? Es lo primero que pensamos. Pero eso es lo que Dios quiere transformar hoy en nosotros. Que cuando veamos a nuestro hermano podamos vernos a nosotros mismos. Que dice su palabra que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces que cuando tú veas que tu hermano está mal, puedas ver y decir, wow, yo estuve ahí, o yo podría estar ahí. Porque nadie aquí, de los que estamos presentes, ni en el mundo, nadie puede decir que no ha fallado. Solo hay uno, Cristo, y Él vive. Debemos mirar al caído como si fuéramos nosotros. Se lo voy a repetir hasta que termine el mensaje. Debemos mirar al caído como si fuéramos nosotros. Pablo recibió a Onésimo, se enteró de lo que hizo, pero ¿qué hizo? Ven, Ander. Ander, ven. Tú eres Onésimo. ¿Soy Filemón o Pablo? Si es Filemón, la forro. Aquí está Onésimo. Y llega donde Pablo. ¿Y qué hace Pablo? Lo abraza. Le dice, ok, sí, todos fallamos. ¿Por qué? Porque Pablo ya había estado en esa situación. Pablo ya había sido Onésimo. Pablo ya había estado en el resquicio y en el ojo de todas las personas. Incluso cuando se convirtió, aún así había muchos cristianos que no lo aceptaban. Pero ¿qué hizo Pablo? Lo recibió, lo abrazó, le enseñó, mira. Y él se convirtió. Y ya le dice después la carta a Filemón, ya no lo trates como un sirviente, sino trátalo como un igual. Gracias, Fernando. Entonces Dios nos enseña, y Pablo con su ejemplo también nos enseña. Y lo más hermoso del versículo 12, no sé si lo puedes colocar, Filemón capítulo 1, versículo 12, ¿qué dice? Con él va mi propio corazón. Con él va mi propio corazón. Qué hermoso cuando una persona te recomienda de esa forma y te dice, con él va mi propio corazón. Otro ejemplo, Juan capítulo 8. ¿Se recuerdan la mujer sorprendida en adulterio? Sí, esa es más conocida. ¿Qué quería hacer la multitud? Apedrearla, ¿verdad? Porque querían hacer valer la palabra del Señor, la ley. Pero Jesús les dice, el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. ¿Y quién quedó? Ni uno. No quedó ninguno.
Solo Jesús y ella. Y Jesús no la condenó. Entonces, iglesia, tal como esta multitud, nosotros podemos tener la palabra en nuestros labios, pero tener la piedra en la mano. Podemos tener palabra y conocimiento de lo que el Señor dice, pero estamos con la piedra en la mano. ¿La multitud tenía conocimiento? Sí. Sabía la ley al revés y al derecho. Por algo querían apedrearla. Pero donde no estaba su palabra era aquí. Entonces debemos cuidarnos de ser aquellos que predican amor, pero tenemos la piedra en la mano. Debemos cuidarnos de aquellos que predicamos el Señor te ama, pero estamos listos con el zapato para darle. Eso no es lo que el Señor nos mandó a predicar. Esa no es la forma. Dios nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces de nada sirve tener tanto conocimiento, escudriñar las Escrituras, si aquella no nos transforma, si aquella no produce un cambio en nosotros. Es solamente información. La palabra de lo que se diferencia de la palabra de un libro común es que no es solamente información, sino que dice su palabra que es viva y eficaz. Cada vez que usted lee el mismo versículo una y otra vez, Dios le entrega una y otra revelación, y otra revelación, y otra revelación, porque su palabra es viva. No es solamente información, no es un libro de cuentos de hadas, no es un libro de ciencias, no. Es un libro que cambia y transforma vidas. Es una palabra que ha trascendido por miles de generaciones, millones de años, y su palabra permanece y permanecerá. Pero es tiempo, iglesia, de soltar la piedra. Es tiempo, iglesia, de sacar de nuestro léxico, de nuestro vocabulario, las preguntas de que si pecó o no pecó. Es tiempo de sacar esas preguntas o ese cuestionamiento o esos ojos de juicio, esos ojos de fuego, esos ojos que miran al hermano y dicen: ¿y este qué hizo? Nuestra preocupación debe ser levantarlo, acogerlo. Esto no quiere decir tampoco que no lo vamos a corregir, no, hay que corregir, pero tal como dice Pablo, con mansedumbre, con amor. Debemos decir lo que está mal, pero no somos nosotros quienes condenan. Eso es solamente autoridad del Señor. No nos compete a nosotros. Incluso Dios me hablaba un poco del ejemplo de los amigos del paralítico. ¿Sí? ¿Se recuerdan también de esa historia? Los amigos tomaron al paralítico sin importar los obstáculos que habían. Incluso se subieron al techo, arriba, y lo bajaron, no sé cómo, pero lo hicieron. Y lo llevaron a los pies del Señor, el único que podía levantarlo. Entonces los amigos tenían incluso más fe que el mismo enfermo. Y es necesario. Es necesario. Hay amigos que tienen más fe que uno cuando tiene problemas, pero esos amigos son necesarios. Y por eso les decía al principio, nosotros también debemos convertirnos en esos amigos, en esos hermanos
que levantan al caído, que no se puede mover. Ok, lo tomamos y lo llevamos. Que quizás está dudando si va, si no va a la iglesia. Vamos, te voy a recoger. Juntémonos en tal lugar. Hoy en día el sistema lo único que quiere es cortar relaciones. Esto, cercanía, conversar, mirarnos a la cara físicamente y no a través de una pantalla. Eso es lo que hoy quiere la tecnología o el desarrollo de estos tiempos. Incluso que ya no salgamos ni siquiera a comprar porque está todo online. Pero necesitamos esto, hermandad. Y también necesitamos que cuando lleguen las personas que vienen dolidas, no se les juzgue, no se les crucifique antes de restaurarlas. Dios cambia nuestro corazón. Y Pablo está desafiando el corazón de Filemón con esta carta, diciéndole: perdona y ve de igual como hermano a Onésimo, aquel que le falló. ¿Usted sería capaz de perdonar a quien que le hizo daño y recibirlo como un hermano y darle las 3 comiditas del día, tenerlo en su casa? Difícil, ¿no? Veo varias caras complicadas. Difícil. No es para cualquiera. Pero Dios nos está llamando. Y la palabra hoy nos está desafiando. Y esto grábeselo bien: a ver con ojos de amor al que ha caído, porque podríamos ser nosotros quienes están ahí. Amados, a veces guardamos tanto tiempo rencor, tanto tiempo guardamos falta de perdón, angustias, cosas que podríamos ir soltando poco a poco, pero decidimos quedarnos con eso. Decidimos quedarnos con que, ay, mi hermana a los 5 años le pedí un pastel y no me dio. Y eso lo arrastramos por años. Algo tan pequeño que va transcurriendo por los años se convierte en una bola gigante. Recuerde que cuando nosotros perdonamos y soltamos perdón sobre cualquier error o falla de otra persona, no es que simplemente estamos haciéndole el bien a esa persona, sino que nos estamos haciendo el bien a nosotros mismos. Y siempre doy este ejemplo. Cuando uno tiene una cuerda, ¿verdad? Una soga, y de hecho hay hasta una imagen de eso. Una soga de 2 personas que la tienen en la mano y está así, y como que nadie quiere soltarla. ¿Qué empieza a hacer la soga? A dañarnos, a romper nuestra mano. Pero en el momento que soltamos, ya está. Ya, 1, no hay nada que nos ate. 2, no hay nada que nos siga dañando. Entonces debemos permitir que el Señor haga ese cambio, que transforme nuestras vidas. Porque recuerden que siempre y cuando nosotros nos dispongamos, el Señor actúa. Nuestro Dios nos dio un libre albedrío, una libre decisión. Y cada día debemos estar decidiendo entre lo que le agrada al Señor, lo que le agrada a mi carne y lo que le agrada al mundo. Cada día debemos estar decidiendo entre esas 3. Hoy en día tenemos que tomar la decisión: ¿sigo mirando a mi hermano de la misma forma? ¿O cambio mi visión y los miro con ojos de amor? Y esto va a cambiar una perspectiva no solamente para nosotros, sino que aquellos que nos rodean. De que quizás van a saber que Manuel, no sé, tuvo un problema con X persona, pero Manuel la ayuda. Aún con eso estamos predicando el Evangelio del Señor.
De que la gente va a saber, oye, ¿tú no estás enojadito con fulanito? Sí, pero ya está bien. También predicamos con nuestro ejemplo. Y Dios hoy quiere cambiar nuestra perspectiva. Que recordemos que nuestro paso por la tierra no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. Se trata de lo que podemos hacer por Él y para Él. Se trata de cómo proyectamos su reino en esta tierra, que cada vez está más dolida, más tergiversada y más confundida. Pero esa es nuestra misión como hijos de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos creen que solamente de paso? ¿Sí? Y que después vamos a estar con el Señor ahí arriba, gozándonos. Pero mientras estamos aquí, debemos proyectar su reino acá en la tierra. Esa es nuestra labor, predicar las buenas nuevas del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros somos Onésimo. Cada uno de nosotros somos Onésimo. Cada uno de nosotros le fallamos a alguien o le fallamos a Dios, cometimos un error. Cada uno de nosotros hemos pasado por esa situación y debemos actuar de la misma forma que se nos ha tratado. ¿Y cómo se nos trató? Con amor, con misericordia y redención. Nosotros fallamos, pecamos, pero Jesús vino al mundo a interceder por nosotros y a salvarnos, a levantarnos de nuestro error y acercarnos más al Padre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con aquel que ha caído? Interceder por él, abrazarlo, restaurarlo, enseñar la palabra del Señor y por sobre todo acercarlo más al Padre. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, con amor inagotable te acerqué a mí. Ese es el amor que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y recordemos siempre esto, que nosotros fuimos llamados a restaurar y que como todo en esta vida, nada podemos hacer sin Él. Nada en esta vida podemos hacer sin el Señor. Porque aún para restaurar a alguien necesitamos que el Señor nos ayude. Porque en nuestras fuerzas no podemos. En nuestras capacidades no vamos a poder perdonar. En nuestras capacidades no vamos a poder soltar perdón. En nuestras capacidades no vamos a poder ver a nuestro enemigo como alguien a quien tenemos que abrazar y amar. Dios nos ayuda a mudar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Iglesia, cuando nos encontremos con alguien que ha caído, ya no miremos con ojos de juicio. Pidamos al Señor que nos ayude a levantarlo y a mirarlos con los mismos ojos que Él nos vio cuando estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuánto necesitan que el Señor le ayude a cumplir esta tarea? Póngase en pie ahí un momento. No podemos hacer nada solo, iglesia. Nada. Nada podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Necesitamos que Dios intervenga, que Dios nos ayude, que Dios nos levante. Y la única forma de que el Señor pueda obrar en nuestras vidas es levantar nuestras manos y decir: Señor, yo aquí no puedo solo. Vamos, ahí levante su mano y dígale al Señor: ayúdame a cumplir esta tarea. Yo solo no puedo, Señor. Dame la fuerza que necesito para seguir avanzando.
Guíame en tu palabra, porque cada día quiero vivir junto a ti, Señor. Dígale: Padre, permíteme, ayúdame a mirar con ojos de amor, Señor. Ayúdame, Señor, a mirar como tú quieres que vea a mi hermano. Y dígale ahí: Señor, con mis manos levantadas, quiero pedirte, Señor, que tú me ayudes. Digno eres, Señor, de toda alabanza. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Levanta tu voz y cántale: llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Denle un fuerte aplauso ahí a su presencia. Él nos ayuda a cumplir esta hermosa tarea. Amén. Gloria a Dios.